Buenos días, profesor. En esta exposición presentaremos el periné, capa profunda de diafragma pélvico. Los integrantes de esta presentación son Martina Soto, Ramón Pereira, Jorge Reyes, Marina Valente, Jaira Díaz, Camilo Cifuente, Patricio Peñalosa y Fernanda Hermosilla. El piso pélvico está compuesto principalmente por gruesos músculos esqueléticos en el suelo pélvico, conjunto con ligamentos adyacentes a su fascia profunda. Un diafragma es un diafragma muscular en forma de cuenco que ayuda a sostener contenidos viscerales de la pelvis. La porción inferior de la pelvis está sellada por un diafragma muscular, también conocido como diafragma pélvico, y esta membrana perineal se conoce como suelo o piso pélvico. Existen 12 en hombres o 13 en mujeres, oberturas en el suelo pélvico que permiten el paso de los componentes de salida de las vísceras pélvicas. Los músculos del suelo pélvico contribuyen al mantenimiento de la continencia y ayuda a prevenir la salida de los contenidos de la cavidad de la pelvis a través de su estrecho inferior. A este sistema muscular le dieron el nombre de diafragma pélvico, ya que el diafragma se entiende como algo que separa o divide. Esta estructura divide el periné, que está por inferior, y la cavidad pélvica, que está por superior. En este trabajo se hablará sobre musculatura, origen, inervación, inserción y función de la musculatura de la capa profunda del piso pélvico. Bueno, ahora hablaremos sobre las generalidades de los músculos elevadores del ano. Entre los músculos del diafragma pélvico encontramos a los músculos elevadores del ano, el cual se divide en tres. Estas tres porciones son el músculo iliococcigio, el músculo pubococcigio y el músculo puborectal. Se puede considerar junto al músculo coccigio uno de los músculos que forman parte del plano profundo de los músculos del perineo. El músculo elevador del ano es un músculo par que cubre la mayor parte de la pelvis, siendo el más extenso de esta zona. Se inserta en ambos pubis, por la región anterior, en las espinas isquiáticas y posteriormente en un engrosamiento de la fascia obturatriz, en el cual encontramos el arco tendinoso del músculo elevador del ano en cada lado. Este arco tendinoso del músculo elevador del ano, el cual es un engrosamiento ancho, curvo y cóncavo de la fascia obturatoria, hacia posterior se inserta en el ligamento ano-coccigio, lateral a las dos últimas vértebras coccígeas. Ahora vamos a hablar sobre la inervación. Este músculo posee una doble inervación. Primero tenemos a cargo de ramas directas del plexo sacro, es decir, las ramas anteriores de S3 y S4. Y segundo, a través del nervio rectal inferior con raíz en S4, la cual entra al músculo por su superficie perineal. Las funciones de este músculo son tres. Sirve de soporte para las vísceras pélvicas contenidas en la cavidad pélvica, estabiliza órganos abdominales y pélvicos por un lado y por el otro lado controla la apertura y el cierre del hiato elevador. El músculo elevador del ano construye una estructura en V. Ambos brazos del elevador imitan una apertura triangular en la parte anterior, que se divide por fibras prerectales en el hiato urogenital y el hiato anal. El hiato urogenital es el camino para la uretra y en el caso de las mujeres, la vagina. El recto atraviesa el hiato anal y está irrigado a través de las arterias rectales inferiores. Ahora hablaremos sobre la aponeurosis. Esta tiene dos aponeurosis, la aponeurosis superior y la aponeurosis inferior. En la superior se encuentra por encima por el diafragma pélvico, siendo el límite inferior de la pelvis. Contiene el arco tendinoso de la aponeurosis pélvica, la cual por su posterior se transforma en el ligamento puboprostático interno. La aponeurosis inferior está por debajo del diafragma pélvico, siendo el límite superior de la región pélvica.
El músculo puborectal es el principal componente del diafragma muscular, que soporta el peso de nuestras vísceras abdominales y es uno de los factores fundamentales y responsables de la continencia anal. Como podemos ver, detrás del recto, a nivel de la unión anorrectal, donde sus fibras se cruzan, dando una característica de forma de U. Su origen es en la rama superior del pubis, a ambos lados de la sínfisis del pubis, como se puede ver en la imagen. Su inserción es en el ligamento anococcígeo y su inervación es en el nervio del músculo elevador S4. Músculo pubococcígeo. Es el músculo más lateral y más importante entre los músculos elevadores del ano. Por ende, es el más importante dentro del diafragma pélvico. Es la porción intermedia del músculo elevador del ano. Sus fibras anteriores surgen de la cara posterior del arco del pubis y recorren posteriormente en el plano horizontal. Las fibras luego se decusan para unirse con las fibras del lado contralateral para formar un cabestrillo alrededor de las porciones distales de los órganos pélvicos. Se origina en el dorso del pubis, pero también tiene una porción que se origina en la parte anterior del arco tendinoso elevador del ano. Su inserción es distinta en tanto como en hombre como en la mujer. En el hombre se inserta en la próstata y en el cuerpo perineal, mientras que en la mujer se inserta en la uretra, vagina y en el cuerpo perineal. Este músculo está inervado por S3, que es el tercer nervio sacro, y S4, que es el cuarto nervio sacro. Funciona como sostén de vísceras pélvicas y control miccional, que es básicamente el control de la orina. Músculo iliococcígeo. La porción iliococcígea del músculo elevador del ano se encuentra anteroinferior al músculo coccígeo y posterior-superior al pubococcígeo. Como ya mencionado antes, forma parte de los 3 músculos elevadores del ano y el músculo coccígeo, como bien el nombre lo dice, ilio porque se origina en una parte cercana al hueso ilíaco y coccígeo porque se inserta en el hueso, en el coxis. Bueno, el iliococcígeo tiene más específicamente su origen en la espina ciática, pero también en el arco tendinoso pélvico o arco tendinoso del elevador del ano, que a veces este arco tendinoso puede estar ausente y en ese tipo de ocasiones existe una aponeurosis que es llamada aponeurosis del obturador interno y sirve también como origen a este músculo iliococcígeo. Este músculo se dirige también oblicuamente, como muestra la imagen, por debajo de las 2 porciones del elevador del ano, pubococcígeo y puborectal, para después insertarse en la parte lateral del coxis y en el ligamento anococcígeo, como también lo demuestra la imagen ahí en pantalla. Su irrigación es a través de las arterias rectales inferiores y su inervación es dada principalmente por las ramas directas del plexo sacro, ramas anteriores de S3 y S4. Su función es estabilizar los órganos abdominales y pélvicos por un lado y también juega un importante papel en la preservación de la contingencia urinaria y intestinal. Músculo coccígeo. Este músculo en la imagen del costado está representado por el color verde para que podamos diferenciarlo de los demás músculos presentes. Este músculo es un músculo par que se origina en las caras laterales del sacro inferior y del coxis. Este músculo es un músculo englobado dentro de los músculos del suelo de la pelvis. Se puede considerar junto al músculo elevador del ano como uno de los músculos que forman el plano profundo del perineo. Este músculo se origina en la espina ciática y su inserción está dada en el extremo inferior del sacro y del coxis. Su inervación está dada por los plexos del sacro de las ramas anteriores de S4 y S5. Este músculo forma una pequeña parte del diafragma pélvico y su función es sostener las vísceras pélvicas contenidas en la cavidad pélvica. Y una segunda función de este músculo coccígeo es la flexión del coxis. Como conclusión,
el perineo es una estructura muy importante ya que sostiene las vías digestivas inferiores, vías urinarias y vías genitales, así como también ayuda a la protección del bebé en caso de embarazo y parto, y una lesión de este podría ser muy peligrosa ya que puede afectar el intestino, la vejiga o los órganos genitales. Una lesión de este tipo es muy frecuente en los ciclistas y hay una serie de ejercicios y prevenciones que son para fortalecer el piso pélvico. El kinesiólogo especialista en piso pelviano es un profesional que tiene un rol bien definido en el equipo de salud. Este kinesiólogo no solo realiza ejercicios, sino que también su enfoque es más amplio, incluyendo una serie de técnicas kinésicas que se denominan reducción pelviperineal. Los resultados de los tratamientos de rehabilitación han sido demostrados en distintas disfunciones del piso pelviano, teniendo un rol fundamental en la prevención. Muchas gracias por su atención.